That hard to believe. La historia inicia con una serie de transmisiones de radio fragmentadas que revela la situación de Dubái, una historia que fue abandonada al caos tras una catástrofe natural. Hace 6 meses, una tormenta de arena sin precedentes cubrió la ciudad y aisló a miles de civiles. El gobierno de los Emiratos Árabes Unidos evacuó a gran parte de la población, pero muchos quedaron atrapados. En un acto de aparente altruismo, el coronel John Conrad, líder del escuadrón número 33 de los Estados Unidos, decidió permanecer en Dubái junto con sus hombres para ayudar en el rescate. Sin embargo, después de algunas comunicaciones de emergencia, todas las señales de Dubái se cortaron. No hubo más noticias ni del coronel Conrad ni de su equipo. El mundo asumió que estaban muertos. Con el tiempo, una transmisión de radio distorsionada llegó a los Estados Unidos, sugiriendo que Conrad y su equipo seguían con vida en Dubái y que la ciudad estaba sumida en el caos. Ante esta situación, el ejército estadounidense decide enviar un pequeño equipo de reconocimiento con una misión muy simple: confirmar si hay sobrevivientes. Para esta misión envían a un grupo de 3 soldados, entre ellos el capitán Martin Walker, líder del equipo. Él es un veterano de combate con gran experiencia y respeto hacia el coronel Conrad. Enviaron también al sargento Lugo, el francotirador del equipo, con un carácter irónico y despreocupado, así como al teniente Adams, encargado de la artillería pesada, quien aporta fuerza y disciplina al equipo. El juego abre con el helicóptero de Walker y su equipo volando sobre un Dubái cubierto de arena, una visión apocalíptica de edificios parcialmente sepultados y un cielo teñido de polvo. Al aterrizar en las afueras de la ciudad, los 3 soldados sienten la opresión del silencio absoluto que los rodea. No hay señales de vida, solo el crujido del viento arrastrando la arena. El primer objetivo del equipo es dirigirse al centro de la ciudad y evaluar si es que el batallón número 33 sigue presente. Sin embargo, pronto encuentran cadáveres de soldados, tanto estadounidenses como insurgentes locales, lo que sugiere que Dubái ha sido escenario de combates intensos. Al avanzar, Walker y su equipo descubren una estación de radio que aún emite música e intercaladamente transmite mensajes crípticos. La radio es dirigida por un misterioso personaje que se hace llamar Radio Man, por su traducción hombre de radio, quien parece controlar la información dentro de Dubái y tiene una influencia significativa sobre la resistencia local. La presencia del Radio Man introduce una atmósfera perturbadora. Walker comienza a preguntarse si esta misión de reconocimiento podría convertirse en algo mucho más oscuro. Al principio, Walker y su equipo se encuentran con restos de enfrentamiento menores. Sin embargo, conforme avanzan, descubren que la situación es mucho más compleja. La ciudad se ha convertido en una zona de guerra donde no solo el batallón número 33 parece estar involucrado, sino también grupos insurgentes locales. Los insurgentes, empujados por la desesperación y el aislamiento, han recurrido a tácticas violentas y no dudan en atacar al equipo de Walker, viéndolos como otra facción extranjera invasora. En este punto, Walker y sus hombres deben tomar una decisión: actuar en defensa propia y responder con fuego o intentar evitar el conflicto. A pesar de su misión original de reconocimiento y su intención de evitar confrontaciones, Walker ordena abrir fuego cuando son emboscados. Este acto aparentemente insignificante establece un cambio en la misión, que comienza a desviarse de su propósito inicial. Walker, convencido de que su deber es proteger a sus hombres y descubrir la verdad detrás de la desaparición de Conrad, justifica cada enfrentamiento como una respuesta a la hostilidad de los insurgentes. Esta decisión refleja una fisura temprana en la moral de Walker y es un preludio de las decisiones aún más difíciles que enfrentará. Durante este primer contacto, aunque no se cometen aún crímenes de guerra de una manera explícita, sí se van cimentando las bases para el deterioro moral y ético del equipo. Walker y sus compañeros actúan inicialmente bajo las reglas de combate, defendiendo sus vidas en situaciones de riesgo. Sin embargo, la falta de claridad sobre quién es el enemigo y quién no, y la poca información sobre la verdadera situación de Dubái, empieza a generar en ellos una mentalidad de nosotros contra ellos.
A medida que se adentran en la ciudad, el equipo experimenta un conflicto ético creciente sobre su rol en Dubái y las posibles consecuencias de su intervención. Este primer paso en la oscuridad se relaciona con la filosofía de la banalidad del mal de Hannah Arendt, quien describió sobre cómo los actos atroces pueden nacer de decisiones aparentemente comunes y justificadas, especialmente en situaciones de obediencia y conflicto moral. Arendt analizó cómo las personas pueden involucrarse en acciones moralmente cuestionables cuando se perciben a sí mismas como cumpliendo su deber, agregando por supuesto las comillas en cumpliendo su deber. Este concepto se adapta bien a la mentalidad de Walker, quien justifica sus acciones como respuestas necesarias, incluso cuando la misión original solo requería confirmar la situación en Dubái. La cita a la cual me refiero dice explícitamente: el mayor mal en el mundo no es perpetrado por los villanos, sino por personas ordinarias que justifican sus acciones bajo la apariencia de deber y necesidad. Hannah Arendt. Walker se convence de que su lealtad a Conrad y a la misión amerita que actúe sin cuestionar la naturaleza de los enfrentamientos. En su mente, la violencia se convierte en una herramienta justificable para obtener respuestas y proteger a sus compañeros. La misión de reconocimiento comienza a transformarse en una misión de justicia o incluso de venganza personal, marcada por un ideal distorsionado de heroísmo y redención. A medida que el equipo de Walker se adentra más en Dubái, la devastación y la atmósfera opresiva se intensifican, así como las tormentas de arena constantes han transformado la ciudad en un lugar inhóspito y hostil, sepultando edificios y destruyendo la infraestructura de una metrópolis que anteriormente era muy lujosa. Sin embargo, ahora todos esos lujos se encuentran enterrados bajo montañas de arena y escombros. El silencio de la ciudad rota es solo interrumpido por las ráfagas de viento y las transmisiones de la enigmática radio del Radioman. Cada paso parece llevarlos más cerca de un territorio que desdibuja la línea entre el deber y la locura. Conforme exploran, encuentran a los primeros civiles, habitantes desesperados y visiblemente traumatizados que han sobrevivido en condiciones insostenibles. Las interacciones con ellos muestran a Walker y a su equipo que los soldados del Escuadrón 33, en lugar de ser salvadores, han asumido un rol opresivo, instaurando una especie de ley marcial. Algunos civiles relatan historias de abusos y violencia bajo el mando de este escuadrón, lo que profundiza la confusión y empieza a cuestionar la imagen heroica de Conrad que Walker sostiene, por lo que continúa avanzando, convencido de que su lealtad y respeto por Conrad serán recompensados con la verdad. Durante una incursión en un complejo abandonado, Walker y su equipo son emboscados nuevamente, esta vez por soldados del Batallón 33. La emboscada no solo les confirma que las fuerzas de Conrad están activamente patrullando y combatiendo en la ciudad, sino que también plantea una pregunta inquietante: ¿por qué el Escuadrón 33 ataca a sus propios compatriotas? Bajo una combinación de instinto de supervivencia y creciente frustración, el equipo de Walker responde con fuerza letal. Lo que comenzó como una misión de reconocimiento se convierte en una serie de enfrentamientos brutales en los que la moral de los soldados se va desgastando. Estos encuentros violentos con el Escuadrón 33 y la resistencia local marcan un cambio importante en Walker. En lugar de buscar una salida o reportar sus hallazgos, parece cada vez más decidido a encontrar a Conrad y poner fin al caos que consume Dubái. Aun cuando esto signifique cruzar líneas éticas y morales, Walker comienza a asumir un papel mesiánico, creyendo que su deber va más allá de las órdenes originales. La desesperación y la adrenalina lo empujan a racionalizar cada decisión y acto violento como un sacrificio necesario en nombre de la paz y el deber. Por otro lado, en este arco podemos notar cómo es que conforme aumentan los confrontamientos, Walker y su equipo comienzan a cometer actos que, bajo las convenciones internacionales de guerra, se considerarían crímenes de guerra: disparar a soldados heridos, usar fuego indiscriminado en áreas civiles, así como deshumanizar a los enemigos a medida que el estrés y la fatiga mental incrementan. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el deterioro psicológico y moral de los soldados conduce a decisiones atroces. En un intento por alcanzar un supuesto bien mayor,
el equipo empieza a justificar estos actos en nombre de su misión, por lo cual en este arco me gustaría hacer mención a Friedrich Nietzsche, quien en su obra Más allá del bien y del mal explora cómo los ideales y las creencias pueden corromperse y transformar a los individuos. Nietzsche sostiene que quien con monstruos lucha, cuide de convertirse en uno. Este concepto resuena en el personaje de Walker, quien al enfrentar lo que percibe como injusticia y desorden, empieza a convertirse en aquello que juró combatir. La línea que separa al héroe del villano se difumina y Walker comienza a adoptar una mentalidad implacable y fría, convencido de que su misión justifica cualquier sacrificio. Walker, al obsesionarse con corregir lo que ha salido mal en Dubái, se enfrenta al abismo que representa el caos moral y la brutalidad de la guerra desencadenada. La filosofía de Nietzsche enfatiza que quienes intentan destruir la maldad a menudo se ven atrapados por ella, perdiendo de vista sus valores originales en esta fase de la historia. El equipo de Walker, en su afán por restaurar el orden, comienza a volverse una fuerza destructiva dentro de Dubái ya devastada, reflejando la caída de la moral y el surgimiento de una visión de justicia desfigurada. Después de la emboscada, Walker y su equipo se adentran en las zonas más conflictivas de Dubái, siguiendo rastros que los acercan a los principales puntos de operación del Escuadrón 33. Pronto encuentran una encrucijada importante, llegan a un campamento fortificado por soldados del 33 y para atravesarlo deben enfrentarse a una decisión difícil táctica. Ante la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas enemigas y la imposibilidad de abrirse paso sin sufrir bajas graves, Walker encuentra una reserva de proyectiles de fósforo blanco, un arma incendiaria devastadora que arde con una intensidad casi incontrolable y puede causar quemaduras letales. Walker, cada vez más convencido de que su misión de encontrar a Conrad justifica medidas extremas, ordena a su equipo utilizar el fósforo blanco para acabar con los soldados del campamento. La escena es brutal. Desde una posición elevada, Walker y sus compañeros lanzan los proyectiles, observando cómo el campamento es devorado por el fuego y los gritos desesperados de los soldados atrapados. Sin embargo, al avanzar hacia las ruinas descubren una verdad aterradora. Entre los cuerpos carbonizados yacían también civiles, incluidos mujeres y niños que el Escuadrón 33 había estado protegiendo en el campamento. Esta revelación desgarradora marca un punto de no retorno en el estado mental de Walker, quien comienza a mostrar síntomas de estrés postraumático, negando inicialmente su responsabilidad al tratar de justificarlo como una decisión necesaria. Este evento se convierte en una herida moral y psicológica en el grupo. Lugo y Adams, sus compañeros, empiezan a cuestionar seriamente a Walker, sintiéndose cada vez más atrapados en una misión que ha perdido cualquier tipo de justificación moral. Para Walker, sin embargo, el hecho de que Conrad no haya evitado esta masacre solo refuerza su creencia de que el coronel ha perdido el control de su humanidad y decide que encontrarlo y confrontarlo es la única manera de darle sentido al caos. Creo que es de extrema importancia detenernos a revisar cómo es que el uso del fósforo blanco contra combatientes y civiles constituye un grave crimen de guerra bajo las convenciones de Ginebra. El fósforo blanco es una sustancia prohibida para el uso contra poblaciones civiles debido a su naturaleza indiscriminada y el sufrimiento extremo que causa. La decisión de Walker de utilizar esta arma, a pesar de las advertencias y el conocimiento de sus efectos, muestra un deterioro moral profundo influenciado tanto por la desesperación de la situación como por la erosión de su empatía. La masacre que resulta de esta decisión es un claro ejemplo de cómo en medio de la guerra los valores éticos pueden desmoronarse bajo el peso de la obsesión y la presión psicológica. La situación recuerda los pensamientos de Hannah Arendt en su obra La banalidad del mal, donde Hannah analiza cómo las personas ordinarias pueden llegar a cometer atrocidades inhumanas cuando actúan bajo una lógica de obediencia o deber. Walker, convencido de su rol como héroe y guiado por una percepción distorsionada de lo que considera correcto, justifica su decisión de usar una de las armas más crueles, creyendo que esta acción es una necesidad para cumplir con su misión. Hannah explica que la banalidad del mal surge cuando los individuos dejan de cuestionar la moralidad de sus acciones en función de los resultados deseados.
lo cual se observa en Walker cuando opta por el uso del fósforo blanco sin considerar las consecuencias. La decisión de Walker muestra cómo, al ver la guerra como un medio para lograr un fin, pierde de vista la humanidad de las personas afectadas, deslizándose hacia una mentalidad de indiferencia moral. Tras la devastación del campamento con fósforo blanco, Walker y su equipo continúan avanzando en busca de Conrad. Sin embargo, la moral está rota y el ambiente entre los tres es muy tenso, con Adams y Lugo empezando a cuestionar abiertamente las decisiones de Walker, ya que están notando que ha perdido un tanto de su cordura. El equipo se adentra en una nueva zona de Dubái, donde encuentran un refugio improvisado en ruinas, habitado por civiles sobrevivientes. Estos civiles, angustiados y desconfiados, reciben al equipo con hostilidad, viéndolos como intrusos después de la masacre reciente. A medida que exploran el refugio, Walker intenta justificarse ante sus compañeros afirmando que todas las decisiones hasta el momento han sido necesarias para cumplir con la misión y detener a Conrad. Sin embargo, el enfrentamiento con los civiles empieza a resquebrajar la percepción de heroicidad de Walker. En una tensa conversación, una mujer civil confronta a Walker y lo acusa de ser otro opresor en un conflicto que los civiles no pidieron. La hostilidad es palpable y tanto Adams como Lugo se encuentran atrapados entre el deber de cumplir con su misión y el conflicto moral que están experimentando. Walker, cada vez más obsesionado con capturar a Conrad, ignora las súplicas de los civiles de que abandonen el refugio. Para él, la misión ha alcanzado un significado que trasciende cualquier consideración ética. Necesita encontrar a Conrad no solo para cumplir con su deber, sino también para justificar todas las atrocidades que han cometido. El equipo termina enfrentándose con varios civiles armados que intentan proteger su refugio y en el caos, algunos de los refugiados caen víctimas de la violencia, acentuando el deterioro psicológico de Walker y aumentando las tensiones dentro del equipo. Este capítulo presenta una serie de violaciones a los derechos humanos y a las leyes de guerra, especialmente en el contexto del trato a los civiles. La agresión contra civiles y la ocupación de sus refugios constituyen actos de violación de los derechos fundamentales. El equipo, bajo el mando de Walker, no solo se inmiscuye en un refugio civil, sino que su presencia y agresividad terminan provocando un conflicto que resulta en la muerte de las personas inocentes. Este evento refleja la deshumanización gradual que Walker experimenta al ver a los civiles casi como enemigos o como obstáculos en su búsqueda. Además, me gustaría hacer especial énfasis en que el deterioro de Walker se alinea con la teoría de la disonancia cognitiva de Leon Festinger. La disonancia cognitiva ocurre cuando una persona enfrenta una contradicción entre sus acciones y sus valores. Walker, quien al inicio de la misión se veía a sí mismo como un salvador o un héroe, empieza a realizar actos que violan sus principios morales, como el uso del fósforo blanco y la violencia contra los civiles. Esta contradicción entre sus ideales y sus acciones crea una disonancia que él intenta resolver justificando cada vez más sus decisiones. Sin embargo, cuanto más intenta justificarse, más se sumerge en una narrativa de autodecepción, en la cual cada acto cruel es necesario para cumplir con su misión. Dicho de otro modo, de manera literaria, como Leon Festinger nos dijo, y cito: cuando las personas deben vivir con una disonancia entre sus valores y sus acciones, intentan justificar o modificar una de las dos partes para reducir la incomodidad. Leon Festinger. Después del trágico encuentro en el refugio, Walker y su equipo avanzan hacia el centro de Dubái. Para Walker, la misión ha dejado de ser una simple operación de rescate y se ha convertido en algo profundamente personal. Su obsesión con Conrad es cada vez mayor y su percepción de los hechos comienza a distorsionarse, lo que lleva a un aumento en su paranoia y a una desconfianza incluso hacia sus propios compañeros. Al llegar a una zona donde encuentran rastros de la resistencia de los civiles contra el Escuadrón 33, Walker es testigo de una serie de murales y graffiti que denuncian la brutalidad del batallón y la presencia de las fuerzas estadounidenses. Los mensajes son inquietantes y parecen dirigidos directamente a él, alimentando su ya deteriorada estabilidad mental. A medida que avanzan, son emboscados por civiles armados, quienes ven en el equipo de Walker una extensión de la ocupación violenta del Escuadrón 33. En el fuego cruzado, algunos civiles son abatidos, un evento que incrementa la culpa de Adams y Lugo, quienes ahora miran con suspicacia y dudan completamente de las órdenes de su líder.
Cada enfrentamiento se convierte en una prueba de lealtad y moralidad para los tres soldados. Adams y Lugo empiezan a cuestionar abiertamente las decisiones de Walker. Adams y Lugo, ya cansados de Walker, están abiertamente cuestionando sus decisiones, lo que provoca mucha tensión dentro del equipo. En un momento de confrontación, Walker insiste en que deben continuar a toda costa, afirmando que Conrad es la clave para acabar con todo el sufrimiento que han presenciado. Para él, Conrad representa no solo una figura a la que debe vencer, sino también una especie de espejo distorsionado que justifica sus propios actos. Cada decisión moralmente ambigua empuja a Walker más cerca del límite, al punto de que empieza a ver al enemigo en todos, incluso en aquellos que se cruzan en su camino por accidente. En este capítulo, la situación nos muestra una profundización en los crímenes de guerra y las violaciones de derechos humanos, ya que enfrentar a los civiles armados bajo el mandato de una orden vaga de control de la situación, como lo hizo ver, convierte cada disparo en una transgresión de las convenciones de protección a civiles en zonas de conflicto. El equipo de Walker, bajo su mando directo, ha dejado de distinguir entre amenazas y personas inocentes atrapadas en el caos, que para quienes han jugado la saga de Call of Duty pueden comprender la importancia que tuvo la misión conocida como No Russian, indudablemente la misión más popular de toda la saga. Básicamente lo que está provocando Walker dentro de esta situación es un constante No Russian a lo largo de todo el episodio, pero sin embargo con una cierta distorsión, donde para él todo esto está completamente justificado. No es que esté buscando una destrucción o que tenga el mal en su mente de manera intrínseca, meramente es algo que para él se vuelve necesario para poder lograr su misión, por lo cual esta distorsión ética constituye un descenso hacia la brutalidad sin justificación, donde cada acto es una violación directa a las leyes internacionales. Durante este episodio vemos un ejemplo vívido de la teoría del síndrome del combatiente moral de Jonathan Shay, quien describe cómo los soldados que creen estar luchando por un bien mayor pueden desarrollar una especie de ceguera moral. En su libro Aquiles en Vietnam, Shay explica que cuando un combatiente se convence de la nobleza de su misión, puede justificar actos atroces en nombre de esa causa, incluso cuando los efectos de sus acciones son claramente perjudiciales. Walker, quien comenzó su misión con una intención aparentemente noble, ha llegado a un punto en el que cada acto de violencia es racionalizado como una medida necesaria para alcanzar un supuesto bien mayor, sin darse cuenta de que él mismo se ha convertido en aquello que buscaba destruir. Haciendo referencia a la cita de Jonathan Shay en Aquiles en Vietnam, él nos decía que, abro comillas, cuando la ira y la justicia se entrelazan en la mente de un combatiente, la percepción del enemigo como menos que humano puede llevar a actos de una brutalidad inimaginable. Cierro comillas. Tras su enfrentamiento con los civiles y las tensiones internas, Walker y su equipo llegan a un edificio abandonado que el Escuadrón 33 había convertido en una instalación de detención. Este lugar es el último bastión de resistencia antes de alcanzar el corazón de la fortaleza de Conrad. A medida que avanzan, se topan con una serie de celdas en las cuales encuentran a prisioneros, algunos de los cuales han muerto de hambre, mientras otros están gravemente heridos. La visión es impactante y simboliza el punto de no retorno en el descenso de Walker hacia la brutalidad. Su rostro refleja no solo horror, sino una indiferencia que surge de su deterioro mental. Para él, el sufrimiento ajeno se ha convertido en un simple obstáculo en su obsesiva búsqueda de Conrad. Mientras exploran las celdas, Walker y su equipo escuchan grabaciones de radio en las que Conrad, en una especie de macabra conversación, expone su visión de la justicia en Dubái. Su retórica es fría y Walker comienza a ver a Conrad como un reflejo oscuro de sí mismo, alguien que ha cometido atrocidades similares en nombre de la paz. Conrad parece justificar sus actos como una respuesta extrema a la anarquía que domina la ciudad. Esto provoca que Walker, en una confrontación interna, comienza a preguntarse si él mismo es capaz de justificar su propio comportamiento de la misma manera en que Conrad lo hace. En una secuencia intensa, Walker tiene un diálogo con Adams y Lugo. Luego intenta cuestionar su liderazgo, señalando que lo que están haciendo ya no es una misión de rescate, sino una cruzada personal de Walker.
Adams, quien solía seguir las órdenes sin cuestionar, también comienza a dudar, aunque se mantiene leal en apariencia. Sin embargo, Walker reprime cualquier sugerencia de abandono o retirada. Su visión está completamente cegada por su objetivo de alcanzar a Conrad. La obsesión de Walker se convierte en una negación total de la realidad, donde cada nuevo acto violento lo hunde más en su autoengaño. A lo largo de este capítulo, podemos ver cómo el uso de instalaciones de detención sin recursos básicos y la ejecución de torturas contra los prisioneros capturados son crímenes de guerra que violan los principios de derecho internacional humanitario. Las condiciones infrahumanas en las que se encuentran los prisioneros reflejan la completa falta de consideración por la dignidad humana y la presunción de inocencia, principios básicos que deberían ser respetados incluso en zonas de conflicto. Estos actos también exponen la deshumanización de Walker, quien al ver estas atrocidades parece experimentar una disonancia en lugar de empatía, mostrando la gravedad de su alienación psicológica. Este proceso de deshumanización que experimenta Walker me recuerda mucho al concepto de moralidad manipulada, descrito por el psicólogo Albert Bandura en su teoría del moral disengagement o desenganche moral. Según Bandura, en situaciones de conflicto, los individuos pueden justificar acciones inhumanas en nombre de una causa, permitiendo que sus valores morales sean distorsionados y manipulados para aliviar la culpa. Walker, en su deseo obsesivo de encontrar a Conrad, ha perdido el sentido de su misión inicial y ha empezado a justificar cada acto violento como un medio para llegar a un fin más grande. Su justificación del daño hacia los prisioneros y civiles demuestra este proceso, ya que ha llegado a convencerse de que su objetivo justifica el horror que causa su paso. Tras los horrores presenciados en el edificio de detención, Walker y su equipo continúan hacia un puente que conecta la ciudad destruida con la sede del 33. El camino es intenso y sombrío. Los tres soldados avanzan casi en silencio, cada uno enfrentando sus propios dilemas morales y conflictos internos. Para Walker, la proximidad con Conrad intensifica su obsesión y distorsiona aún más su percepción de la realidad, llevándolo a racionalizar cada acto violento como una necesidad. Al llegar al puente encuentran una serie de cadáveres colgando en postes y otros esparcidos por el suelo, todos con señales de una muerte violenta. Estos cuerpos son tanto soldados del batallón número 33 como civiles, en un macabro despliegue de brutalidad. Este es un punto de inflexión en la historia, ya que Walker no puede evitar verse reflejado en la crueldad de Conrad, y así comienza a cuestionar si esta violencia refleja su propia senda hacia el control de la situación. Luego, por otro lado, cada vez está más disgustado, por lo cual decide enfrentar a Walker por la insensibilidad con la que sigue avanzando, mientras Adams, aunque callado, demuestra visiblemente su agotamiento emocional y físico. La moral de los soldados ha tocado fondo, pero Walker sigue impulsándolos hacia adelante, convencido de que Conrad es la única respuesta. Conforme atraviesan el puente, el equipo es atacado de nuevo por soldados del batallón 33. La batalla es feroz y brutal, con ataques directos e indirectos que involucran francotiradores y explosivos improvisados. En medio del fuego cruzado, Walker toma decisiones cada vez más temerarias, exponiendo a sus compañeros a un peligro inminente en su inmenso intento por avanzar rápidamente. Durante la confrontación, Walker empieza a experimentar alucinaciones, observando figuras y rostros que se distorsionan en el humo de la batalla, haciendo que confunda a amigos y enemigos. Durante el enfrentamiento en el puente, las tácticas agresivas utilizadas por Walker se convierten en una violación de las normas básicas de enfrentamiento. Su insistencia por avanzar a pesar de la presencia de civiles en la zona y su indiferencia hacia la vida de estos mismos exponen su ruptura con el código de ética militar. Además, el desprecio de las vidas de sus propios compañeros convierte cada decisión en un crimen de guerra implícito, en donde su propio equipo se convierte en una herramienta descartable en su obsesiva búsqueda de Conrad. Estas acciones reflejan cómo Walker ha llegado a percibir a sus propios soldados como medios para un fin, su percepción que roza la violación de la dignidad y el respeto por la vida. El deterioro psicológico de Walker y su obsesión con Conrad evocan el concepto de la desintegración moral propuesto por Erich Fromm en The Anatomy of Human Destructiveness. Fromm describe cómo la desintegración moral y la racionalización del daño a otros pueden resultar en una ideología que ve a las personas como instrumentos. Vaya, una psicopatización en toda regla. Para Walker, Conrad se convierte en una figura casi mitológica que representa la respuesta a sus propios conflictos internos. Al racionalizar su comportamiento destructivo, Walker evade cualquier responsabilidad moral, viéndose a sí mismo como un instrumento de justicia, incluso cuando sus acciones contradicen esa justificación.
Tras el brutal enfrentamiento en el puente, el equipo de Walker llega al último bastión del 33, donde Conrad supuestamente está refugiado. La escena es caótica, el lugar está devastado, rodeado de cuerpos y escombros que recuerdan la implacable batalla por el control de Dubái. En el silencio que sigue a los enfrentamientos, Walker comienza a reflexionar sobre todo lo que ha sacrificado y destruido en su obsesiva persecución de Conrad. Sin embargo, cualquier pensamiento de arrepentimiento se disipa rápidamente, reemplazado por un ferviente deseo de terminar la misión y, según su retorcida lógica, hacer justicia. Dentro del recinto, Walker y su equipo avanzan por corredores oscuros plagados de cadáveres de soldados y civiles. Finalmente llegan a un salón donde encuentran una serie de pinturas y mensajes en las paredes escritos por Conrad que parecen dirigidos a Walker. Estos mensajes cuestionan sus decisiones y lo obligan a confrontar la devastación que ha dejado a su paso. Walker, ya atrapado en una espiral de paranoia y culpa, comienza a escuchar la voz de Conrad resonando en su mente. Sus alucinaciones alcanzan su punto máximo aquí y en su desorientación confunde sombras y ecos con enemigos, disparando sin pensar y exponiendo una vez más su inestabilidad mental. En uno de los momentos más intensos, Walker encuentra una grabación de radio en la que Conrad lo desafía directamente, acusándolo de ser el verdadero destructor de Dubái. La revelación sacuda a Walker, pero en lugar de aceptar su responsabilidad, justifica sus acciones una vez más, viéndose a sí mismo como una víctima de las circunstancias, incapaz de detenerse por miedo a que todo lo que ha hecho carezca de sentido. Este monólogo interno revela el grado de autoengaño al que Walker se ha aferrado, distorsionando la realidad en un intento por proteger su conciencia de la culpa y el horror de sus propios actos, ya que a lo largo de esta última confrontación, la conducta de Walker ha sobrepasado cualquier norma de ética militar o humanitaria. Sus decisiones imprudentes han costado vidas a civiles y soldados, y su incapacidad para diferenciar entre alucinación y realidad lo convierte en una amenaza para cualquier persona a su alrededor. El desprecio por la vida humana, evidenciado por la masacre que deja a su paso, constituye una serie de crímenes de guerra, donde asesinatos indiscriminados hasta el uso de tácticas de terror psicológico contra la población. Walker ya no actúa como un soldado, sino como una fuerza de destrucción que no distingue entre amigo o enemigo, civil o combatiente. Hannah Arendt en Ekman en Jerusalén nos dijo que la maldad no siempre es el resultado de una intención maliciosa, sino una incapacidad para pensar en la moralidad de nuestros actos. Esto indudablemente refleja el concepto de banalidad del mal propuesto por Hannah. Nos explicaba cómo es que la maldad puede también ser ejecutada por individuos comunes que simplemente se niegan a cuestionar la moralidad de sus acciones. Walker, quien comenzó su misión con un sentido de justicia, ha caído en la racionalización de actos atroces, convencido de que sus acciones son necesarias para el bien mayor. La manera en que se autoconvence de ser una víctima de las circunstancias refleja la idea de Arendt sobre cómo la ausencia de reflexión moral permite que individuos justifiquen incluso los actos más oscuros, escudándose en la obediencia a una causa o misión. Este se encuentra frente a su objetivo final, la sala donde se supone que está Conrad, el comandante del escuadrón número 33. A medida que se adentra en la habitación, la tensión es palpable. Walker ha perdido la mayoría de sus facultades emocionales y su capacidad para distinguir la realidad de sus alucinaciones. Este es el momento culminante, el punto donde finalmente se enfrenta cara a cara con las consecuencias de su propia obsesión. Dentro de la sala, Walker encuentra a Conrad aparentemente esperándolo, pero mientras el diálogo avanza, queda claro que algo no está bien. Conrad comienza a hablar de los eventos que llevaron a la caída de Dubái y cómo sus decisiones fueron, según él, la única opción para mantener el orden en medio del caos. La conversación se vuelve una confrontación directa en la que Conrad acusa a Walker de ser el verdadero causante de la destrucción de Dubái. Walker, incapaz de aceptar esta verdad, reacciona con hostilidad, insistiendo en que sus acciones fueron justificadas por la misión de rescatar a la ciudad y a su gente. Sin embargo, la narrativa da un giro inesperado cuando Walker descubre que todo lo que ha visto y experimentado ha sido el resultado de sus propias proyecciones y alucinaciones. Conrad revela que nunca existió una misión de rescate como Walker la imaginó. Su objetivo real siempre fue asegurar el control de Dubái. Walker, al darse cuenta de que ha estado librando una guerra contra sombras creadas por su propia mente, cae en un estado de desmoronamiento mental. Su psique ha sido incapaz de sostener la carga de sus acciones y se da cuenta de que todo lo que ha hecho ha sido una construcción para justificar su propia violencia y el horror que ha desencadenado.
Finalmente, Walker tiene que verse obligado a enfrentar su última elección: aceptar la responsabilidad por sus crímenes o sumergirse aún más en la negación. Este desenlace refleja la incapacidad de Walker para escapar de su propia mente, y en algunos finales posibles, Walker se suicida en un acto de desesperación, mientras que en otros sigue adelante completamente consumido por su trauma y su caída moral. Durante esta escena final, se sella el destino de Walker como un perpetrador de crímenes de guerra. El impacto de sus acciones ha provocado la muerte indiscriminada de civiles, la utilización de armas prohibidas y una devastación total en Dubái, una ciudad que él había jurado proteger. Este acto final de confrontación revela que sus decisiones no fueron más que una fachada para justificar su creciente obsesión, y la tragedia es que todo el horror fue fruto de su propia incapacidad para cuestionarse a sí mismo. Walker, en lugar de ser el salvador, se convierte en el destructor de Dubái, violando cada principio humanitario y legal que juró defender. La trágica realización de Walker en este último enfrentamiento es evocativa de la teoría de la voluntad del poder de Friedrich Nietzsche, en Así habló Zaratustra. En esta lectura, Nietzsche explica cómo el deseo de poder puede consumir a un individuo, llevándolo a justificar cualquier acto en nombre de una verdad o causa superior. Walker ha estado buscando un propósito y una razón para su violencia, proyectando su culpa y sus miedos en la figura de Conrad. Al final, su voluntad de poder lo consume completamente, dejándolo despojado de humanidad y atrapado en una realidad que él mismo creó, incapaz de discernir entre la justicia y el horror. Con el desenlace de la confrontación final, la historia de Walker se convierte en una crónica de destrucción interna y externa. Mientras camina por las ruinas de Dubái, desprovisto de toda ilusión de heroísmo, Walker finalmente confronta el abismo dentro de sí mismo, dándose cuenta de que ha perdido su identidad en su fallida misión. Los momentos finales de la historia se muestran en varios desenlaces alternativos, dependiendo de las decisiones del jugador, pero cada uno destaca el trágico descenso de Walker hacia la locura y la desesperación, así como la devastación que ha dejado tras de sí en Dubái. Ya en el epílogo, Walker reflexiona, aunque sin encontrar la paz. La ciudad, ahora poco más que un símbolo de su arrogancia y de su incapacidad para reconocer sus propios límites, es testigo mudo de sus crímenes. En uno de los finales posibles, Walker opta por la redención, entregándose a las fuerzas que lo han estado persiguiendo. En otro desenlace, continúa su marcha solitaria, incapaz de aceptar la responsabilidad y hundido en una realidad alternativa creada por su propia mente. Cada final simboliza la imposibilidad de regresar al héroe que alguna vez pensó ser. Este cierre de la historia no deja lugar a redenciones claras ni a finales felices. Es una exploración brutal de la moralidad y la pérdida. Una historia en la que no hay ganadores, solo víctimas de una guerra que se libró dentro y fuera de la mente de Walker.